Bienvenidos amigos a una sesión más de nuestro curso de Teología para Todos con Fray Nelson Medina. Para que la vida se llene de fe y la fe se llene de vida. Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Hoy estamos iniciando, con la ayuda de Dios, nuestro curso de Teología a Distancia. Este programa es auspiciado por la Universidad Santo Tomás de Aquino, el primer claustro universitario de Colombia. Sí, hoy es el día de la introducción a nuestro curso. Queremos iniciar un camino de formación y de pronto la palabra teología nos puede asustar un poquito. ¿Qué significa teología? ¿Por qué estudiar teología? ¿Puedo estudiar teología estando en mi casa? ¿No tengo de pronto estudios muy avanzados? ¿Será que voy a entender lo que es la teología? Todas estas preguntas nos podemos hacer. Y si me regala unos minutos, yo creo que podemos llegar a un gran acuerdo. Porque la teología ya no es un saber escondido por allá, sepultado en las bibliotecas de gente que no conoce a nadie y a quien nadie conoce. La teología, especialmente en nuestra América Latina, se va convirtiendo en una realidad sumamente viva, porque es un derecho y es un deber conocer y profundizar nuestra fe. Pero vayamos por el principio. La palabra teología viene de dos palabras griegas, theos y logos. Theos, logos. Theos, o mejor pronunciado, theos, significa Dios. Y logos significa tratado, palabra, pensamiento, estudio. Es un estudio, es un tratado, es una palabra sobre Dios y es también palabra que Dios nos regala. En otro momento vamos a reflexionar sobre la relación entre la teología y la palabra de Dios. Pero por ahora, qué interesante ver que con la teología estamos buscando decir una palabra sobre Dios. Para nosotros los cristianos, ello es posible porque Dios nos ha hablado. Es decir, la palabra que Dios nos ha regalado, especialmente en la Escritura, es palabra que nos permite, que nos educa para también nosotros conocer sobre Dios y poder hablar sobre Dios. ¿Y por qué queremos hablar sobre Dios? Hombre, yo hago una comparación. Fíjate el caso de un médico, de un abogado, de un ingeniero. Continuamente el médico está estudiando, está preparándose, asiste a seminarios de actualización, va a congresos donde grandes especialistas le ayudan a mantenerse al día en su profesión. Eso lo realizan todos los médicos. ¿Y qué diremos de un abogado? ¿Qué tal un abogado que hace 10 o 15 años no abrió un código? ¿Usted le encomendaría un caso a un abogado que está desactualizado, que no conoce cuál es la legislación pertinente? Desde luego que no. Nosotros buscamos gente que esté bien preparada, gente que esté al día, y nosotros mismos nos preparamos para responder a las exigencias en el área de la salud, en el área de la seguridad, en el área de la administración. Y no hablemos de los idiomas, creo que todos estamos estudiando algún idioma. Necesitamos inglés, francés, alemán. Y yo pregunto una cosa, ¿y por qué en lo que tiene que ver con nuestra fe
nos volvemos tan descuidados? ¿Por qué una persona muchas veces se queda con lo poco o con lo mucho que aprendió por allá en la época de la primera comunión? Resulta que la vida es un reto para nosotros y muchas veces la vida requiere que estemos sólidamente fundados, que tengamos un cimiento firme. Usted tiene sus convicciones, pero un día llegan a su casa unos señores que le dicen que son testigos de Jehová o le dicen que son evangélicos y le empiezan a hablar de un libro que usted casi no conoce, tristemente, y ese libro es la Biblia. Eso da pena, desconocemos muchísimo la Sagrada Escritura, desconocemos nuestra fe, no sabemos por qué creemos lo que creemos. Y usted sabe una cosa, que lo que no se conoce no se valora. Cuando uno no tiene un conocimiento de las cosas, no las aprecia, no les da su justo valor. Y por eso nos encontramos tristemente con que mucha gente abandona su fe, pero la abandona sin saber siquiera qué es lo que está abandonando. Eso sí duele. Se pasan a otra religión o creen que pueden revolver cualquier cosa con cualquier cosa. Hay una cantidad de gente que cree que puede aceptar la reencarnación y que puede al mismo tiempo ser cristiana. No le ve ningún problema a eso. Yo creo en la reencarnación y yo soy cristiano. O hay gente que cree que puede asistir a la misa por la mañana del domingo, pero por la tarde va al culto de los evangélicos o de los pentecostales o los que sean. Y no solo están las dificultades o las preguntas que puedan surgir con otras religiones, es también ese cúmulo de preguntas que vienen de la vida, de los dolores de la vida. Por ejemplo, nuestras enfermedades, nuestras crisis, nuestras dificultades, esa cantidad de dolores que trae una existencia humana normal. El dolor de la enfermedad, el dolor de la traición, el dolor del desempleo, el dolor de la violencia. ¿Con qué armas queremos responder nosotros a esos dolores y a esas dificultades, mis hermanos? ¿Con qué armas pretendemos nosotros enfrentar la vida? ¿Con qué nos vamos realmente a situar en este planeta que se llama Tierra? ¿Cómo nos vamos a situar aquí? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo nos vamos a situar aquí? Porque la vida tiene muchos interrogantes, tiene muchas contradicciones. Y nosotros nos vamos dando cuenta de que el conocimiento de la fe realmente nos da una estructura, nos da una convicción, nos da un lugar en el mundo, nos da algo muy grande. Este curso está dirigido para eso. Este curso de teología a distancia es para eso, para que podamos encontrar, como le decía San Lucas a Teófilo, podamos encontrar la solidez de lo que hemos recibido, para que podamos apreciar lo que significa verdaderamente creer, y se siente una alegría muy grande. Yo sé que muchos de los que reciben estas palabras han tenido ya una experiencia fuerte de Dios. Seguramente hay muchas personas que a través de los grupos de oración, a través de grupos del rosario, a través de retiros espirituales, cursillos de cristiandad, catequesis, han recibido una experiencia, una convicción grande del amor de Dios. Pero esa semilla inicial necesita formarse y para eso precisamente nosotros queremos la teología. Para que esa semilla inicial, para que esa experiencia inicial de amor realmente se consolide y crezca. Acuérdate la parábola del sembrador.
Cómo hubo mucha semilla que se perdió al borde del camino y otra semilla alcanzó a nacer, pero no tenía profundidad y se secó, se secó. Otra fue ahogada por las preocupaciones de la vida. De manera que este curso está dirigido también a aquellas personas que tienen en este momento hambre de Dios, que tienen en este momento ganas de profundizar en su fe, ganas de avanzar en su fe, de saber más, porque Dios ya les ha dado a saborear, Dios ya les ha dado a gustar un poco de su palabra. Y nosotros, con el favor de Dios, queremos ayudar a consolidar esa experiencia para que todos podamos madurar. La teología nos ayuda a madurar. Y realmente no tenemos prisa. Nos vamos a ir despacio, despacio. Enseñanza por enseñanza tenemos mucho tiempo. ¿Y qué manera tan santa de aprovechar el tiempo es esta? De buscar a través de la oración y a través de la reflexión, buscar la manera de conocer mejor nuestra fe y de afianzarnos en nuestra fe. Este curso, me atrevo yo a pensar, que puede servirle también, por los temas que vamos a tratar, a otras personas en la iglesia que quieren tener un alimento académico, un alimento intelectual, lo que nosotros llamamos hoy formación permanente. Seguramente una religiosa le queda difícil por su distancia, por su horario. A veces le queda difícil tener una actividad de formación, un curso al cual asistir. Para eso está esta oferta por las ondas de la radio y también en cassette. Esta oferta es para eso, para que usted pueda avanzar, para que usted pueda profundizar en la fe, para que usted pueda tener una actividad sencilla, dinámica, de formación permanente. Y de pronto, ¿por qué no le puede servir también a un sacerdote? Casos hay de sacerdotes que por las múltiples ocupaciones o por un poquito de pereza no han tenido la manera de seguir en sus estudios, de cultivar una cierta vida intelectual. Con mucho cariño para mis hermanos en el sacerdocio está este ofrecimiento. No es un curso especializado, claro que no. La mayor parte de las cosas que vamos a decir aquí son cosas muy sencillas y además explicadas. Dios nos ayude de esta manera coloquial, de esta manera sencilla, como una conversación. No queremos aquí unas reuniones pesadas, no, con el favor de Dios vamos a avanzar en esta tónica de una enseñanza sencilla en la explicación, pero esperamos que sustanciosa en el contenido. ¿Y qué requerimientos tiene este curso? Bueno, cualquiera diría nada especial. Encender el radio cuando llega el programa. O de pronto, quienes adquieran los cassettes, entonces, voy de camino para el trabajo, estoy en un trancón, voy para unos días de descanso, me llevo unos cassettes y ahí voy oyendo. Es cierto, pero, repito, sencillez en el método, sustancia en el contenido. De pronto hay quien quiera sacarle un mayor provecho, un máximo provecho a esta oferta de un curso de teología a distancia. ¿Qué puede hacer una persona para aprovechar mejor esta oferta? Lo mínimo. Mira, necesitaremos siempre oración, eso está claro. Y lo mínimo, ¿por qué no tener un cuaderno de apuntes? Ya tú sabes a qué hora se transmite este curso, qué día se transmite. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es tener un cuadernito
un cuaderno para hacer tus apuntes. En cada sesión vamos a dar unas enseñanzas centrales, nosotros las llamamos tesis. Cada una de las sesiones del curso tiene 3 tesis, es decir, 3 afirmaciones bien importantes que queremos que queden. Porque si bien el estilo es el de una conversación, no quiere decir que aquí estamos únicamente hablando por hablar. No. Si es una palabra que queremos dar a partir de la palabra que Dios nos dio, pues tiene una seriedad. Y por eso cada sesión tiene sus tesis. Por ejemplo, ¿cuáles son las tesis del día de hoy? Las voy a enunciar en este momento. Si usted tiene en dónde escribir, pues anímese, es un curso de crecimiento en la fe católica. Usted puede sacar su cuaderno de apuntes. Aquí voy a hablar unos momentos mientras usted corre, busca un papel, después lo pasa a su cuaderno o lo pasa a sus apuntes en el computador. Usted puede buscar también los apuntes en la página nuestra en internet, es muy fácil de encontrar. La página es fraynelson.com. fraynelson.com. Usted busca en la parte de la biblioteca, dentro de esa página de internet, y ahí puede encontrar la sección de teología y puede bajar los apuntes. Pero también lo puede escribir a mano porque queremos prestar un servicio a todos. ¿Cuáles son las tesis del día de hoy? Las voy a dictar en este momento para que en cada una de las sesiones, en cada una de nuestras reuniones, nos quede una cosita bien clara. No se trata de conversar por conversar, dar vueltas sobre lo mismo. Queremos ir avanzando, queremos ir construyendo verdaderamente nuestra fe. Primera tesis del día de hoy. La teología es la expresión de una fe madura, adulta y consciente. Repito, la teología es la expresión de una fe madura, adulta y consciente. Punto. Todo bautizado tiene el derecho y el deber de formarse en la fe. Todo bautizado tiene el derecho y el deber de formarse en la fe según sus posibilidades personales y su estado de vida. Según sus posibilidades personales y su estado de vida. Es un derecho y un deber. De esto ya hablamos y ahí quedó nuestra primera tesis. Pasemos a la segunda. El presente curso es a distancia en 2 sentidos. Tanto por parte de quienes lo reciben como por parte del que lo ofrece. Ello exige un gran compromiso de parte de todos. Qué bueno que eso quede constando allá en nuestro cuaderno de teología. Usted ahora tiene un cuaderno de teología. Usted está estudiando teología a distancia. Repito, el presente curso es a distancia en 2 sentidos. Tanto por parte de quienes lo reciben como por parte del que lo ofrece. Ello exige un gran compromiso de parte de todos. ¿Por qué digo que también es a distancia de parte de quien lo ofrece? Es decir, de este servidor, Fray Nelson Medina. ¿Por qué? Porque a menudo, pues yo tengo también que viajar. Entonces hay que preparar las sesiones y muchas veces hay que realizar los programas en distintos lugares del país y a veces toca fuera del país. Pasemos a la tercera tesis. Tercera tesis. Compromisos y sugerencias prácticas. 2 puntos. Compromisos y sugerencias prácticas. Orar
seguir la secuencia de lecciones. Orar, seguir la secuencia de lecciones, repasar las 3 tesis de cada lección, siempre son 3. Repasar las 3 tesis de cada lección, llevar un cuaderno de apuntes, buscar aclarar las dudas. Repito la tercera tesis completa. Compromisos y sugerencias prácticas. Orar, seguir la secuencia de lecciones, repasar las 3 tesis de cada lección, llevar un cuaderno de apuntes, buscar aclarar las dudas. Esas son las 3 enseñanzas de hoy. Primera, sobre qué es la teología. Segunda, sobre cómo es este curso. Y tercera, cuáles son nuestros compromisos para seguir este curso. Especialmente para aquellos de ustedes que se sientan más llamados como a tomar el curso en serio. Hay gente que tranquilamente puede limitarse a oír la emisora o a oír el cassette y ya estuvo. Pero yo sé que siempre hay personas y hay grupos y hay familias y hay comunidades laicales y comunidades religiosas que tienen esa inquietud. Yo quiero dar más, yo quiero exigirme más, yo quiero avanzar más en serio. Para eso proponemos estos punticos. Interesante lo de aclarar las dudas. Hay que tener, en la medida de lo posible, siempre un punto de referencia, es decir, alguna persona que sepamos que tiene piedad en su corazón, que tiene costumbres sanas, y que tiene amor a la iglesia, que está de corazón en la iglesia. De pronto un laico bien formado, de pronto una religiosa que por su vida, por sus estudios nos edifica, de pronto un buen sacerdote que nos inspira esa confianza y que sentimos que está verdaderamente viviendo su ministerio. De esa manera le vamos a sacar muchísimo más provecho a esto tan hermoso, a esto tan constructivo que es conocer de Dios, saber de Dios. Es lo mejor para darle consistencia a nuestra vida. Y bueno, como vamos llegando al final de nuestra primera sesión, terminemos con una oración. Normalmente empezaremos con la oración, hoy terminemos saludando juntos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bienvenidos amigos a una sesión más de nuestro curso de Teología para Todos con Fray Nelson Medina. Para que la vida se llene de fe y la fe se llene de vida. Con ustedes amigos, Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Esta es la lección número 2 de nuestro curso de Teología para Todos. Este programa es auspiciado por la Universidad Santo Tomás de Aquino, el primer claustro universitario de Colombia. Mis amigos, comentábamos la vez pasada sobre cuál es el sentido de la teología. Esa palabra que nos puede sonar tan lejana, pero que no significa otra cosa sino una fe tomada en serio. Queremos seguir nuestro camino en el día de hoy y por eso les invito a que hagamos juntos una oración. Vamos a recordar el amor grande de Dios por la humanidad, esa declaración de amor que es el saludo del ángel a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, nuestro tema de hoy es los teólogos. Los teólogos, ¿quiénes son teólogos? ¿Qué es eso de dedicarse a la teología? ¿Puede una persona explorar estos caminos de la teología y ser un hombre o una mujer normal? ¿Qué tiene que ver el oficio de estos hombres y mujeres? ¿Qué tiene que ver con la vida de la sociedad? ¿Qué tiene que ver con la vida de la iglesia? De eso queremos hablar el día de hoy. Y lo primero que hay que decir, amigos, es que por su relación íntima con el contenido de la fe, la teología ha acompañado a la predicación desde los tiempos de los apóstoles. Desde que ha habido predicación, ha habido teología. La teología es una reflexión sobre el contenido de la fe. Y el primer grado, el primer escalón en esa reflexión es la interpretación. Cuando nosotros ofrecemos el contenido de la fe, indudablemente nos hacemos preguntas y también presumimos que las personas que nos escuchan hacen preguntas. Y por eso la predicación va siempre acompañada de algún grado de interpretación. Esto significa que ya en la Biblia hay huellas de teología. Y toda persona que predique el Evangelio, de alguna manera, riega semillas de teología. No se puede propagar la noticia sin al mismo tiempo responder o plantear preguntas de esas que podemos llamar teológicas. No pensemos entonces que la teología es como un agregado heterogéneo, un agregado de distinta naturaleza, más o menos como cuando se tiene un helado y encima se le pone una cereza o se le pone una fresa. La fresa no está hecha de la misma materia del helado, sino que se le agrega al helado. La teología no es una cereza agregada al helado de la Biblia o de la predicación, sino que más bien el contenido de la fe, la predicación viva, está llena de preguntas y está llena de respuestas y está llena de reflexiones y está llena de interpretaciones. Podemos decir que la predicación del Evangelio, la predicación de la buena noticia, está grávida de teología, está embarazada de teología, está preñada de teología. O también podemos decir que la teología es, como hermosamente lo declaraba el padre Marie-Dominique Chenu, la teología es la palabra de Dios en la historia. Es el despliegue de la palabra de Dios al encuentro con nuestro pensamiento, con nuestras preguntas, con nuestras circunstancias. El padre Chenu fue un gran pensador, fue un gran teólogo, un gran historiador. Y junto a él hay otro sacerdote, también dominico, el padre Yves Congar. Y el padre Congar decía: sabremos lo que significa llevar el Evangelio a todas las naciones cuando lo hayamos realizado. Esto es muy profundo. Esto significa que el contenido de la predicación no es una cosa que entendemos de golpe, completa y totalmente, y después de tenerlo ya así entendido, entonces empezamos a elaborar el edificio de la teología. No. La teología es el intento de tomar con seriedad, tomar con profundidad, tomar con honestidad eso que se nos predica, eso que se nos revela. Tomemos, por ejemplo, mis amigos,
Tomemos el credo. El credo está lleno de preguntas y está lleno de respuestas. Es que verdaderamente con la revelación Dios viene a establecer un diálogo con nosotros. Dios nos ha revelado sobre sí mismo, Dios nos ha revelado sobre su plan, pero en esa revelación hay preguntas y hay respuestas. Preguntas y respuestas. Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Unas pocas palabras con las que empieza el símbolo de los apóstoles. Pero ¿cuántas preguntas podríamos hacernos a partir de esas palabras? ¿Qué significa, por ejemplo, Todopoderoso? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa Todopoderoso? Significa que Dios es como una especie de mago que puede hacer lo que se le antoje cuando se le antoje. Sería muy peligroso pensarlo así. Porque seguramente alguien podría decir, bueno, y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no impidió el secuestro de mi primo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué deja morir de cáncer a mi mamá? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impidió la violación de esa niña, vecina nuestra? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace algo para? ¿Y ahí qué tenemos que hacer? ¿Dejar de creer? Sería inmaduro, sería tonto. No. Esa palabra, todopoderoso, omnipotens en latín, pantocrator en griego, esa palabra tiene un contenido muy profundo. Esa palabra no es un disparador de nuestra imaginación, no es para que nosotros nos imaginemos lo que a nosotros nos parezca, mis hermanos. Esa palabra tiene un contenido muy profundo. Y la teología, por lo menos en una de sus fases, tiene la responsabilidad de decirnos qué quieren decir esas palabras. Más adelante, por ejemplo, se dice, nuestro Señor Jesucristo, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó. Es el corazón de nuestra fe, la afirmación de la resurrección de Jesucristo. Resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que Cristo resucitó de entre los muertos? Aquí vamos viendo que la teología nace de una actitud profundamente honesta. Todos de alguna manera tenemos que ser teólogos o tenemos que interesarnos por la teología si queremos vivir con responsabilidad, si queremos vivir con coherencia lo que nosotros creemos. ¿Y qué distinta se vuelve la fe, mis hermanos? Hay un abismo entre la persona que simplemente se queda con un discurso que ni siquiera entiende y la persona que, según la medida de sus capacidades, según sus posibilidades, se asoma poco a poco a ese contenido de la fe. En la medida en que nos asomamos a ese contenido de la fe, en la medida en que lo tomamos con responsabilidad, en esa medida nos volvemos teólogos. En esa medida nos volvemos estudiosos de la teología. Ahora bien, la Iglesia, que es madre, es también maestra, según una expresión muy bella del Papa Juan XXIII. La Iglesia es madre y es maestra. Y por eso la Iglesia necesita que algunos de sus hijos, de un modo, podríamos decir, más dedicado, de un modo más continuo, de un modo más sistemático, se consagren al estudio de estas verdades. Porque la Iglesia, que tiene la misión de anunciar el Evangelio, tiene la misión también de hacer comprensible ese Evangelio. Porque la Iglesia tiene la tarea de llegar al corazón y a la mente de todos los hombres de todas las naciones. Cristo no vino como una aplanadora por encima de nuestro corazón, ¿cierto? Cristo no vino como una aplanadora por encima de nuestra inteligencia. Hay gente que se imagina que creer y entender son opuestos. Como quien dice, creer significa no entender. Cuanto menos entienda, mejor. Mejor no entender para poder creer. Muy peligroso, muy peligroso. La ignorancia
le ha traído consecuencias gravísimas a la iglesia. La ignorancia ha hecho que alguien enseñe alguna cosa simplemente porque así lo entiende. La ignorancia ha hecho que una persona se agarre de un solo versículo de la Biblia y a partir de ahí invente todo un rollo y resulte cometiendo lo que se llama herejía, que es uno de los pecados contra la misma fe. Por ejemplo, si una persona toma ese versículo del Evangelio de Juan, donde Cristo dice que Él es menor que el Padre, que el Hijo es menor que el Padre o que el Padre es mayor que el Hijo, pues de ahí puede sacar una conclusión. Como Dios es Padre, entonces quiere decir que Cristo no es Dios. Y ya, punto. Sacó esa conclusión y empezó a enseñar esa conclusión. Y ese señor se llamó ¿cómo? Ese señor existió. Ese señor se llamó Arrio. Un señor llamado Arrio estuvo enseñando eso, que Cristo no era Dios, porque ¿cómo podía ser Dios si Él era menor que el Padre? Y él tomó ese pasaje de la Escritura, tomó ese pasaje donde Cristo habla precisamente de que Él es menor que el Padre, y a partir de ahí, ya Él basó toda su enseñanza. Y como Cristo no es Dios, entonces no se le puede adorar como si fuera Dios, porque Cristo no es Dios. Fíjate que hay mucho peligro en la ignorancia, mucho peligro. Y una fe que quiera verdaderamente impregnar la cultura, una fe que quiera tomar en serio a la vida humana, no puede ser una fe soportada por la ignorancia. Esto significa que todos tenemos que volvernos licenciados y doctores y maestros en teología, porque si no, no podemos enseñar nada. No. Esto significa que toda persona humana, todo cristiano, tiene una responsabilidad de formarse en la fe. Todos tenemos esa responsabilidad de conocer nuestra fe, de amarla. Podríamos decir, todos estamos llamados a ser teólogos aficionados, teólogos amateur. Todos estamos llamados a ser teólogos amateur. Desde luego, la iglesia requiere que algunos de sus hijos, que algunos de sus miembros se preparen más profundamente y más concienzudamente. ¿Esto tiene riesgos? Sí los tiene. Sí los tiene. San Pablo advierte en alguna de sus cartas, cuidado porque la ciencia hincha, la ciencia infla. Y entonces nos encontramos a veces en la iglesia con que hay personas que por sus estudios, que por los muchos libros que han leído, que porque han podido escribir unos artículos de teología, ya se consideran maestros y se consideran superiores a todos. Eso no hay obispo que les dé la talla, el Papa está equivocado, todo el mundo está equivocado, ellos no creen sino en su propia cabeza o en lo que otros que hayan escrito muchísimo o hayan leído muchísimo piensen. Y así se convierte eso como en una especie de club, una especie de sociedad que ya no le hace bien a la iglesia, sino que más bien es un estorbo para la verdadera vida de la iglesia. Y tenemos casos graves, eso hay que decirlo también con franqueza. Tenemos casos graves porque está el caso de teólogos que dicen tonterías, no, que Cristo no resucitó, que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento en la fe de los discípulos, pero que por ahí quedaron los huesos de Jesús. Eso es contrario a la fe. Pero como ellos han estudiado tanto y como ellos tienen tantos títulos y como han escrito tantos libros, sienten que no tienen que obedecer a ninguna autoridad, que ningún obispo puede hacer nada con ellos ni contra ellos, porque ellos tienen muchísima luz, muchísima razón. Esa teología marcada por la soberbia, esa teología marcada por la petulancia, esa no es la que Dios quiere. Quiere entonces decir que el oficio del teólogo es simplemente repetir, hacer eco, ser como una especie de mensajero de lo que escriban el Papa o los obispos o los cardenales. Tampoco estamos diciendo eso. El teólogo tiene su propia misión dentro de la iglesia, de eso hablaremos en alguna otra de nuestras lecciones.
El teólogo tiene su propia misión en la iglesia, pero esa misión no es ni tan pequeñita como la de un repetidor, la de un mensajero, ni tan presuntuosa como la del que se considera maestro de las naciones y que no le hace caso ni al Papa ni a nadie porque él es el iluminado. La misión del teólogo siempre debe entenderse como un servicio dentro de la iglesia y para la consolidación del pueblo de Dios. Poco a poco, según Dios nos conceda, iremos avanzando, iremos profundizando en estos temas. Los grandes teólogos han vivido esa experiencia, es decir, han desarrollado la reflexión de la fe, han desarrollado la maduración de la fe, pero desde la iglesia, con la iglesia, para la iglesia, según la mente de la iglesia. Ese ha sido el corazón de los grandes teólogos a lo largo de los siglos. Y bueno, nosotros hemos comentado que estas lecciones de teología tienen que dejarnos siempre algunas frases muy concretas, algunas enseñanzas bien concretas para avanzar. Incluso les he propuesto que algunos de ustedes, los que quieran desde luego, tengan un cuaderno, su cuaderno de teología, su cuaderno del curso de teología a distancia. Tengan su cuaderno. Y en ese cuaderno, lección por lección, deseamos ir completando esa enseñanza, esas pildoritas que nos van llevando poco a poco, primero Dios, primero su gracia, con el favor y con la gracia de Dios nos van llevando a conocer mejor y a amar mejor lo que creemos. ¿Cuál es entonces la primera tesis, la primera afirmación fundamental del día de hoy? En esta lección segunda, ¿cuál es la primera frase? Es esta. Tenga la bondad de disponerse para copiarla. Dice así: por su relación íntima con el contenido de la fe, podemos decir que la teología ha acompañado a la predicación desde los tiempos de los apóstoles. De hecho, ya en la Biblia hallamos desarrollos teológicos en las interpretaciones de hechos narrados. Repito, por su relación íntima con el contenido de la fe, podemos decir que la teología ha acompañado a la predicación desde los tiempos de los apóstoles. De hecho, ya en la Biblia hallamos desarrollos teológicos en las interpretaciones de hechos narrados. Esa es la primera afirmación. La teología no es algo que llega como una cereza a un cono de helado. No, la teología nace de la predicación misma. Segunda frase importante. Los grandes teólogos de los primeros siglos fueron los llamados padres de la iglesia. Los grandes teólogos de los primeros siglos fueron los llamados padres de la iglesia. ¿Qué características tenían? Seguimos dictando. En ellos se unen la santidad de vida, en ellos se unen la santidad de vida, un arduo ministerio pastoral y una gran profundidad y extensión de doctrina. En ellos, en los padres de la iglesia, se unen la santidad de vida, un arduo ministerio pastoral y una gran profundidad y extensión de doctrina. Interesante ese criterio porque de alguna manera todo teólogo está llamado a vivir ese mismo estilo, a vivir ese mismo modelo de los padres de la iglesia. Estamos hablando de hombres, para que nos vayamos familiarizando, hombres como Policarpo, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de Lyon, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, San Gregorio Magno. Estamos hablando de nombres que con el transcurso del tiempo se nos van a volver más familiares. Y créanme, mis amigos, que este es uno de los propósitos más entrañables
en mi alma, que todos esos tesoros que por gracia de Dios uno alcanza a conocer, estén al alcance también de todo el pueblo de Dios. ¡Qué rico! ¡Qué bello! Que podamos conocer todos la hermosura, la profundidad, la audacia del pensamiento de Juan Crisóstomo. ¡Qué bello que podamos asomarnos a los escritos de San Basilio! ¡Qué bello tener alguna vez en nuestras manos algún escrito de San Gregorio Nacianceno! Todos estos son padres de la Iglesia y son como los grandes modelos en los que se unen tres cosas. Dice la frase segunda de esta lección. Se unen tres cosas: la santidad de vida, un arduo ministerio pastoral y una gran profundidad y extensión de doctrina. Y vamos con la tercera tesis de hoy. A lo largo de los siglos se han dado multitud de corrientes teológicas. A lo largo de los siglos se han dado multitud de corrientes teológicas. Bajo la guía del magisterio de la Iglesia, el estudiante de teología debe evitar errores como el eclecticismo, el integrismo y el liberalismo teológico. Repito, bajo la guía del magisterio de la Iglesia, ya vamos a explicar brevemente las palabras. El estudiante de teología debe evitar errores como el eclecticismo, el integrismo y el liberalismo teológico. Rápidamente, ¿el eclecticismo qué es? El eclecticismo es el escoger de una parte y de otra, convertir a la religión como en un supermercado. Ese es el eclecticismo, es decir, hacer un revuelto de una parte y de otra. Y así hay gente que cree, no, yo creo en la resurrección y también creo en la reencarnación. Yo creo lo que a mí me conviene. Yo creo que Cristo resucitó, pero no estoy de acuerdo con la moral sexual de la Iglesia. Eso es eclecticismo. Es andar escogiendo lo que a uno le gusta o lo que a uno le conviene. El integrismo. ¿El integrismo qué es? Rápidamente, es como una especie de canonización del pasado. ¡Ay! Todo lo pasado fue mejor. El tiempo en que la gente sí creía. Devolvámonos a antes del Concilio Vaticano II. Mejor dicho, devolvámonos a antes del Concilio Vaticano I. Mejor dicho, devolvámonos allá a los tiempos de Trento. Es como una mirada que intenta, podríamos decir, petrificar. Intenta petrificar la enseñanza de la Iglesia. Eso tampoco es. Eso tampoco es. Y el liberalismo teológico es un poco complicado de resumir en pocas palabras, pero es más o menos aquella idea, es más o menos aquel principio que busca como una alianza fácil con el pensamiento de hoy. Por ejemplo, hoy en el mundo de lo público, hoy todo lo queremos resolver con votaciones. Es decir, si se va a aprobar o no se va a aprobar una ley es un asunto del número de votos. Hay gente que quiere traspasar ese tipo de ideas también a la Iglesia. Como quien dice, bueno, a ver, el matrimonio tiene que ser para toda la vida, pues reunámonos y votemos y lo que salga en la votación eso es lo que vamos a enseñar. No, señor, eso no se puede sostener. No todas las ideas del mundo en el que nosotros vivimos son ideas que nosotros las podemos pasar así nomás a la Iglesia y a la teología. Por eso la tercera frase del día de hoy sobre los teólogos. A lo largo de los siglos se han dado multitud de corrientes teológicas. Bajo la guía del magisterio de la Iglesia, el estudiante de teología debe evitar errores como el eclecticismo, el integrismo y el liberalismo teológico. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Como bautizados tenemos una vocación teológica de profundización y de maduración de la fe, pues a vivir esa vocación y a rezar por los que tienen ese oficio especial en la Iglesia, de ser verdaderamente teólogos. Con ustedes estuvo Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.